Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Qué tal? Buenos días. Gusto. ¿Cómo están? Buen día. Comenzaremos nuestra sesión leyendo, dando una revisión al documento al artículo que había compartido el día lunes, por favor. Por favor, me dice si se está viendo pantalla. ¿Se logra ver? Ese es el artículo, ¿no? Ahora sí, De licenciado. Luis Miguel Ochoa Chavarría, que habla de la moneda digital de los bancos centrales, el futuro del dinero, ¿no? Y habla, hay una relación interesante que, dada la temática que estamos abordando, quisiera la podemos conversar un poquito desde sus impresiones. No sé si es que alguien gusta comentar el artículo. Es que, a ver, tengo por ahí participación de Lisette. Luego Fabiola. Vayamos en ese orden, entonces. Hablemos primero con Lisette, luego hablamos con Fabiola. Lisette, adelante, por favor, le escucho. Gracias, licenciado. Buen día. Bueno, el artículo en sí nos comenta sobre cómo se está dando en los últimos años o cómo se está dando en sí los últimos años las monedas digitales y las criptomonedas y cuál es el impacto que está causando, ¿no? Sí. Y nos dice que cada vez se utiliza más estas monedas digitales para realizar lo que son las transacciones. Y nos va mostrando, por ejemplo, ahí su relación entre, por ejemplo, el activo. Primero nos habla sobre un activo que va a ser el Bitcoin, que es el más conocido, nos dice por el FMI, que para el 2020, por ejemplo, se pensaba que este activo era como un refugio que nos ayudaba a diversificar el riesgo. Pero con el tiempo hemos visto que muchas personas lo han ido utilizando y hemos visto que va a ser muy volátil. ¿Por qué? Porque debido a su tendencia, ¿no? Va a subir o bajar en el tiempo. Entonces también nos habla de una relación que va a haber entre una correlación en sí entre el Bitcoin y el índice bursátil americano. Y nos dice que, por ejemplo, para el 2017 y 2019, esta correlación era muy baja, pero entre el 2020 y el 2022 era muy alta, ¿no? De 1,23. Y nos dice que esta relación alta puede traer mayor riesgo y también puede traer la caída del mercado de valores. También nos habla que, por ejemplo, en los bancos a nivel mundial ya se están utilizando estas monedas digitales o estas criptomonedas. Por ejemplo, nos habla del Banco de Pago Internacional y otros que ya han realizado, ¿no?, sus monedas. Y en Nigeria, por ejemplo, nos dice que para el 2021 se ha creado una moneda que se llama Naira, entonces, pero se ha dado solo dentro de su contexto, ¿no?, para realizar algunas transacciones, y se espera que a un futuro pueda ser tanto a nivel internacional que todas las personas puedan relacionarse con esa moneda. También nos dice que el Banco Central Europeo ha creado lo que es el euro digital, ¿no? Y también varios bancos a nivel mundial. También nos dice que esto puede traer tanto ventajas como desventajas. Por ejemplo, en los países desarrollados esto quizá puede ser mejor manejado, pero en los países en desarrollo que aún como por ejemplo en Bolivia utilizamos lo que son las monedas, los billetes y no estamos tan acostumbrados de ir a un banco, incluso tener una tarjeta, ¿no? Entonces va a ser un poco más complicado y no se va a llegar a incluir a toda la población, ¿no? Y también esto que puede tener esas desventajas y puede traer también un mayor riesgo, tanto en la seguridad y que puede haber mayor competencia en los bancos. Agradezco, Lisette. Es un gran resumen. Fabiola, ¿gusta adicionar algo más? Sí, licenciado. Como en el artículo menciona, dice que las monedas digitales o criptomonedas dan un paso, ¿no?, al ecosistema. ¿Eso qué quiere decir?
que esto ya no dañará al ecosistema, porque ya son más digitales, son algo más, ¿cómo se diría? Online. No es necesario, digamos, imprimir el dinero como ahora lo conocemos en billetes. También nos dice que este ya existía antes, ¿no? Solamente que no era muy utilizado, pero debido a la pandemia también ha llegado a utilizar mucho porque ha sido una manera de pago. Además dice que su seguridad es muy buena. También nos dice que la utilización de estas criptomonedas, en una encuesta que se hizo, el 80% de los bancos ya están viendo por incluir en ese sistema. Además que la ciberseguridad es muy buena y nos menciona también que en Sudamérica, el, el país de Uruguay ya ha hecho, ¿no? Su prueba pilota aquello y se está viendo, digamos, de cómo funciona, o sea, hay varias falencias aún, pero se está ya dando. También estaba averiguando el licenciado que, digamos, en qué año se ha dado, ¿no? Esto de las criptomonedas, porque es un tema muy interesante, porque debido a la globalización, en algún u otro momento, este se va a dar dando en todos los países, ¿no? Como un medio de pago, un medio de intercambio, o para los mismos grandes inversionistas. ¿Por qué? Porque el mundo ya mueve mucho, muchas grandes cantidades de dinero para realizar sus inversiones o para pagar. Entonces estaba averiguando también, digamos, que este se ha creado en el 2009, pero dice que las monedas también son conocidas como bitcoins, son un medio de pago intangible y también es alternativo al dinero tradicional. También se puede, digamos que se puede mover al valor a cualquier parte del mundo. Es mejor que las monedas tradicionales en el sentido que no tienes que estar físicamente en el mismo lugar y por supuesto para grandes transacciones. Las criptomonedas no se materializan, ¿no? En el papel o tarjetas de crédito, solamente se encuentra a través de carteras virtuales protegidas mediante una cadena de bloques. Algunas ventajas, digamos, que podemos encontrar son que son monedas globales que no son reguladas por ningún tipo de organización, también son seguras, son también deflacionarias y también poseen transacciones irreversibles. Eh, Podemos encontrar también desventajas porque a la posible pérdida de dinero, si tú pierdes la clave privada para acceder a tu billetera digital, entonces puedes perder todo tu dinero. Y también hay algunas falencias que son como el cambio y falta de regulación. Es lo que se está viendo actualmente, digamos, para que esta sea mucho más segura, porque como dije, por la globalización, este medio de pago, este medio de uso para transacciones va a ser muy utilizada, ¿no? Eso sería, licenciado. Muchas gracias, Fabiola. A ver, voy a enlazar algunos elementos en complementación a lo que ha referido Licer y Fabiola y vamos a conversar un poquito de la pertinencia del contenido de este artículo para nuestros propósitos de asignatura. Si ven al inicio de este artículo, estamos hablando de una cuantía, 960.000 millones de dólares que circulan en dinero digital, comprendiendo criptomonedas, comprendiendo bitcoins, Ethereum. Bueno, realmente más allá de la especificidad de la moneda que estemos relacionando, parecería como algo novedoso, pero ya estamos enlazando eh, dinero digital que tiene más de una década, ¿cierto? Entonces, no es algo que ha surgido en pandemia y de pronto ahora
sea novedoso para nuestro contexto de análisis. Lo que sí tal vez habría que evaluar cuál es el riesgo al sistema financiero mundial y las implicancias para nuestra Bolivia. Hay algunos elementos que refería Fabiola que son interesantes de tenerlos en mente. Yo entiendo, y por favor me corrigen si es que tal vez tengo una mala referencia, de que el tema del dinero digital en respaldo informático es bastante seguro. ¿Qué quiero decir con esto? No podría ser la presunción de que alguien se entre a mí sin que tenga los accesos, ¿no? Por supuesto, se entre a mi cuenta y de pronto me deje la cuenta en cero y no existe respaldo de ello, ¿no es cierto? Que puede ser uno de los principales temores. Pero sí puede existir un temor por el respaldo institucional, de que no existe una regulación detrás, que de pronto puede existir un mercado especulativo altamente volátil que haga como lo que ha ocurrido a inicios de 2022, que ya venía una tendencia altamente creciente desde el 2020, 2019 a 2020, y de pronto se ha generado una caída estrepitosa y mucha gente ha perdido gran cantidad de dinero. Y nuevamente ahora se está reactivando, ¿no? Eso pasa con los mercados bursátiles y por supuesto, en este caso con el dinero digital, también va a ocurrir. El artículo refiere de que hay una institución, el Central Bank's Digital Currency, que de pronto puede tomar la batuta, puede tomar la tuición, digamos, de una banca central digitalizada a nivel mundial. Sería interesante, ¿no es cierto? Habría que ver cómo esto evoluciona y cómo que la forma como está evolucionando es a pasos agigantados, ¿no es cierto? La pregunta, y por favor ahí voy a direccionar mi pregunta hacia ustedes. Son varias a la vez, ¿no? Para que propiciemos un cierto diálogo. ¿Bolivia se mantendrá al margen del dinero digital o es parte? En términos de público estoy hablando. ¿Y qué pasa con la banca central? ¿La banca central boliviana podrá mantenerse al margen del dinero digital? ¿Será parte o cómo se hace parte? ¿Qué opiniones tienen de lo que les refiero? ¿Qué ocurrirá? ¿Podremos mantenernos al margen? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuán difícil será? Ya sea como personas o ya sea como institucionalmente, como autoridad monetaria, como Banco Central de Bolivia. ¿Qué opinión les merece al respecto? ¿Alguien me puede comentar un poquito al respecto? ¿Qué mirada tiene producto de esta lectura? Doctor, ¿me escucha? Por favor, ayúdeme, Sebastián. Buenos días, doctor. Yo creo que sí, ¿no? La tendencia es esa, ¿no? De todos los países a la larga, tarde o temprano, se va a tener que homogeneizar más o menos, ¿no? El tema de las transacciones y por ende también el uso de la billetera virtual, por así decirlo, ¿no? Lo que sí he podido ver para el caso boliviano es que se ha intentado tratar de aplicar estos métodos de pago vía virtual. Si no me equivoco, se le llamaba billetera móvil también, donde el Estado daba un porcentaje a los bolivianos, no recuerdo muy bien, en donde ellos podían gastar este dinero con su billetera digital, pero con productos nacionales, Sí, ¿no? No me equivoco. No sé si habrá llegado a resultar bien o mal, pero ese es el único acercamiento que se ha tenido ahora. Acerca del artículo sobre este tema de las criptomonedas y el que los bancos centrales se empiecen de alguna forma, lanzar sus criptomonedas o sus monedas, digamos, em, yo lo veo todavía muy lejano, considerando que somos todavía una economía en vías de desarrollo. Entonces, estos temas sobre utilizar las criptomonedas o que el Banco Central de Bolivia lance una criptomoneda al mercado, todavía está muy lejos, ¿no? De poderse realizar. No tenemos
suficiente, la suficiente institución y, y norma para poderlo hacer. Muchas gracias, Sebastián. Dieter, ¿gusta adicionar algo más? Y luego hablamos con Pablo. Buen día, licenciado. Bueno, ¿Cómo yo está? haciendo un pequeño análisis al respecto, quizá podría argumentar que sí se va, o sea, pienso que se puede hacer uso de esta moneda digital, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando un caso, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Si no me equivoco, está sufriendo una crisis, ¿no? Por la inflación. Y yo pienso que ellos tal vez quizá algunas personas quizá hayan minado, ¿no? Este tipo de monedas, porque este tipo de monedas no dependían, ¿no? Tanto de su inflación de Argentina, sino el valor de estas monedas se define, ¿no? Por la oferta y demanda de la misma, ¿no? Sí, Entonces, quizá una forma segura, digamos, para los argentinos hubiera sido minar, ¿no? A este tipo de moneda digital. Ahí ya quizá no hubieran perdido su valor adquisitivo, ¿no? De su dinero, ¿no? Por así verdaderamente. decirlo. Y ahora lo mismo en Bolivia quizá podría darse en caso de que entremos en una crisis, quizás se haga eh, más factible, ¿no? Minar esta moneda. Y también yo pienso que los bancos van a querer igual incluirse en este tipo de moneda digital porque también van a querer tener un control porque como sabemos, no, este tipo de moneda no tiene control. Por ejemplo, puede ahorita si utilizamos este tipo de moneda, estaríamos evadiendo diferentes tipos de impuestos, ¿no? Como el IVA o no sé, diferentes impuestos que nos graba el Estado, ¿no? Entonces, quizá por eso también se utiliza este tipo de moneda, porque no, está libre de regulaciones. Y Así es. yo pienso que igual el Estado va a querer, el Banco Central va a querer meterse en esto, ¿no? Porque a gran parte del dinero se va a ir a estas inversiones de este tipo de moneda. Así que a futuro yo creo que sí, va a haber un control. Esto sí empieza a haber una gran demanda de este tipo de moneda. Y eso podría argumentar, licencia. Muchas gracias, Dieter. Vamos a hablar con Pablo, de ahí hablamos con Diana y luego Sí, hablamos con licenciado. Luz, por favor. Adelante, Pablo, por favor. Buen día, gracias, licenciado. Sí, y bueno, respecto al uso de estas criptomonedas o dinero digital en Bolivia, pues de hecho está prohibido, ¿no? ¿No? Sí, Ahí ya nos da una idea de cómo estamos. Ah, justo ahorita estaba buscando para participar el decreto que sacaron. Aquí encontré, o sea, es a ver, ah, ah, dice la ley 1670, objeto de evitar riesgos y fraudes a la población en general, están prohibidos, ¿no? Prohibir el uso de criptoactivos, monedas digitales o virtuales, al no constituirse en monedas de curso legal, ¿no? ¿tiene de qué fecha es Entonces, esa nota? ¿Esa ley? sí, a ver, lo paso al grupo desde el Por favor. 17 de mayo del 2021. No es un Excelente. comunicado que salió a la prensa. Yo recuerdo porque, bueno, tengo algunos amigos que estaban incursionando, ¿no? En este mundo del trading, Sí, de eh, todo lo que es el mercado bursátil, ¿no? Y pues publicar, el Banco Central publicó esto y pues ya muchos ya lo dejaron ahí, ¿no? Por este tipo de comunicados y reglas que pone el Estado. Pero yo creo que a la larga, como decían mis compañeros, pues es inevitable, ¿no? El tema de avanzar, podríamos incluso decir, evolucionar en ese sentido. Todos los medios de pago, o sea, hace unos 5 o 10 años casi nadie manejaba lo que eran las transferencias, los QRs, ¿verdad? Es más, ni existían. Pero como sí, ahora ya mucha gente, incluyéndome, pues preferimos mil veces hacer una transferencia, un QR por el tema de seguridad, por el tema de varias cosas, ¿verdad? así Entonces, es. a la larga yo creo que sí, sí, se va a manejar una moneda en lo posible digital, pero por el momento no creo. Por el momento Entiendo, estamos con eso, ¿no? entiendo.
Muchas gracias, Pablo. A ver, solamente un comentario chiquitito de lo que decía Pablo y de ahí doy la palabra a Diana y luego lo vamos con Luz. Eh, yo entiendo esta restricción que quiso hacer el Banco Central el año pasado. Y luego voy a buscar en la web, tal vez podemos hacerlo en este momento. Hubo un anuncio que simplemente dijo, lo único que podemos hacer es sugerir al ciudadano que tenga cautela respecto de este tipo de operaciones, porque verdaderamente prohibir es un saludo a la bandera, ¿no es cierto? Difícilmente va a poder prohibir porque de pronto es irrestricto, ¿no es cierto? Como no tiene tuición, no tiene cómo no tiene mecanismos coercitivos para poder hacer una verdadera prohibición. Entonces, a ver, la analogía que vi, esto vi en un artículo, ¿no? La prohibición que hizo en su momento el Banco Central al manejo de los bitcoins es como el anuncio en los edificios estatales de está prohibido fumar, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si saco mi cigarrillo y empiezo a fumar en ese momento? Nada, ¿no es cierto? Entonces ocurre algo similar. Lo máximo que me dirá es, apague su cigarrillo. Bueno, por respeto puedo hacerlo, pero hasta ahí es eh, hasta donde llega este tipo de alcance. Diana, adelante, por favor. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está, Em, María? bueno, sobre la incursión de las criptomonedas en nuestro país, em, basándonos en el lado legal, coercitivo y demás, obviamente por el momento, sí hay reglamentación. También vi el comunicado del Banco Central, que vetó en realidad las criptomonedas, pero ahora yo me pregunto por qué. Y es que estas son volátiles, entonces también pueden ser motivo de estafas. Así es. Lo que pasa es que en nuestro país yo creo que existe cierto rango etario, se podría decir, que sí estamos más familiarizados con todo esto de los pagos digitales, tecnologías y demás, pero hay una parte que aún no. Entonces, yo creo que esto por parte de las personas sí se está abriendo paso en nuestro país. Sin embargo, el gobierno, bueno, el Banco Central, en realidad las autoridades del sistema monetario las ven como volátiles. Entonces, en nuestro país estamos, se podría decir, acostumbrados, no sé si es la palabra, a cierta estabilidad, eso mismo por el tipo de cambio, por ejemplo, que es fijo y demás. Entonces, Sí. que incursión en estas monedas causaría, yo pienso, cierta inestabilidad. Bueno, eso cree el Banco Central. Y justamente leí algo de que las prohibieron debido a que podrían causar pérdidas, por lo mismo que dije hace un momento, por la volatilidad. También, sin embargo, bueno, esto podría ser algo que frene la digitalización en nuestro país. También se basa en este reglamento a que existen bastantes riesgos que pueden afectar tanto a operadores y poseedores, es decir, las personas que transen con estas monedas digitales. Eh, y también indicaron que por la alta volatilidad y que no tendrían capacidad de control Sí. como tienen con el efectivo, ¿verdad? Entonces no tendrían capacidad de control ni la tecnología suficiente para controlar desde el Banco Central. Pero sí existen ciertos factores, como le decía, la población joven, que sí están más adaptados y tal vez por ese lado, ¿no? Sí consideran esa parte. Pero también acá otra variable importante creo que es la informalidad, porque tal vez habrían personas que hagan esto
de forma informal y demás, y de ahí ya aparecerían todos estos riesgos de estafas y demás. Bueno, ese es mi aporte. Gracias. Muchas gracias, Diana. Es un buen punto de vista. Voy a comentar de eso un momentito más. Luz, ¿gusta comentar algo más? Sí, licenciado, buenos días. Quería aportar con lo que es el artículo que nos mencionaba, que adicionalmente de esos proyectos que nos mencionaban y otros proyectos a nivel mundial, son una pequeña muestra de lo que las autoridades monetarias no quieren quedar rezagados en las transformaciones digitales que de los medios de pago se profundizaron con la pandemia, ¿no? Además, ni perder el control sobre esta política monetaria. Es así que también estas entidades son las que deben analizar los pros y los contras para emitir estas monedas digitales y también que las regulen y con un también puede fomentar la innovación financiera. Eso sería, licenciado. Muchas gracias, Luz. Nayeli, ¿gusta adicionar algo más? Sí, bueno, esto me aporte a lo que el compañero envió al grupo. Bueno, también por una nota del Ministerio de Economía, nos dice que nos sacan así como una foto, ¿no? El peligro de las criptomonedas. Y ahí dan pequeñas explicaciones. Nos dice, punto número 1, que no se pueden cambiar por dinero real. 2, las transacciones no son reversibles. 3, las estafas también son importantes. Pues los más altos inversionistas se aprovechan, ¿no? de los que son nuevos, nos dice el ministerio. Las estafas también nos dice, pues exponen a las personas a ser víctimas de estafas con promesas rápidas y grandes ganancias. Y el último nos dice que pérdidas, su valor aumenta y disminuye rápidamente y bruscamente. Además que estas criptomonedas estarían para diversos usos, ¿no? Como por ejemplo el mercado negro, Sí. estafa, robos, extorsión, narcotráfico y contrabando. Y bueno, y lo aclara, ¿no? Dice, su uso no está regulado por el Banco Central de Bolivia ni supervisado por la ASFI. Como mi primer compañero lo comentaba, estas monedas no están reguladas por el Banco Central en Bolivia, entonces lo cual disminuiría, ¿no? Si estas serían populares, el banco eh, ya disminuiría mucho su funcionalidad. Eso sería el... Muchas gracias, Nayeli. A ver, voy a comentar varios de los elementos que se han ido relacionando. Por supuesto que no es intuición del Banco Central ni de la ASFI, ¿no es cierto? Si yo tengo un capital y decido invertir en la Bolsa de Valores de Londres, por decir algo, ¿no es cierto? Puedo hacerlo a través de mecanismos digitales, en la Bolsa de Nueva York, cualquier bolsa, ¿no? Y si de pronto mi inversión resulta ser hecho un mal manejo y donde yo he puesto mis fondos cae estrepitosamente, puedo perder todo mi capital y difícilmente puede ir a tocar las puertas del Banco Central o de la ASFI y decir, miren, he perdido mi plata, ¿y ahora qué hago? ¿Quién me responde? ¿A dónde acudo? ¿No es cierto? Entonces, es parte de esa lógica del dinamismo del mercado financiero internacional, global y ahora también digitalizado. El Banco Central tendrá la necesidad de lograr una capacidad de control? Posiblemente no, pero no puede estar en desconocimiento de esta realidad. Si esta realidad se hace presente, nos da cuenta de una reconceptualización desde muchos puntos de vista. Les pongo el más obvio. Recuerdan en nuestros agregados monetarios que teníamos M1, M2, M3, M4, M1' y así sucesivamente. Y si hablamos parte de las definiciones encajonadas de dinero,
tendrá que considerarse también el dinero digital, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo influye el dinero digital dentro de esta lógica? Es una reconceptualización en la cual el Banco Central de Bolivia ya debe empezar a trabajar. No quiero dejar de lado el aspecto que ha mencionado Nayeli. Uno de los elementos sugestivos tiene que ver con la economía subterránea. El día de ayer yo participé en un foro con la Cámara Nacional de Comercio y en un grupo de exportadores bolivianos, ellos hacían referencia, bueno, de su actividad cotidiana y les preocupaba el hecho de que en la economía boliviana está escaseando los dólares. Pero está escaseando los dólares por el mercado formal. Y ellos relacionaban que en la informalidad, con el manejo del contrabando, con el manejo de la economía subterránea, existe alrededor, según sus cálculos, de más de 7.000 millones de dólares circulando irrestrictamente. ¿A qué responde esos 7.000 millones? Responde pues a narcotráfico, responde a operaciones que no están normadas, y muchas de ellas están encausadas de la manera más fácil. Antes se hablaba del blanqueado de dinero, ¿no es cierto? Donde si yo tengo una actividad ilícita, esa actividad ilícita trataba de canalizarla a medios formales a través de un negocio que podría ser no rentable, pero daba la impresión de que era dinero bien ganado, ¿no es cierto? Esa era la forma de blanquear dinero. Ahora, ¿cuál es la forma más fácil de blanquear dinero? Dinero digital, ¿no es cierto? Porque este no está normado. Entonces, todos estos elementos deben estar dentro de nuestro espectro de análisis y debemos considerarlos para comprender más la realidad actual. Que Bolivia esté cerca o distante de este proceso es un aspecto que debemos estar vigilantes, pero lo cierto que la economía global ya tiene una actividad bastante que crece día a día, ¿no es cierto? Y nosotros debemos ir dando cuenta de la misma. Ya, lo que hago a continuación, por favor, quiero meterme a ver un poco. He empezado a ver datos el día lunes y voy a dar continuidad. Algunos me han enviado la réplica de lo que hemos hecho el día lunes y necesito afianzar esta comprensión. Dado que estoy compartiendo pantalla, les voy a mostrar qué les he compartido, por favor. Entonces me voy al WhatsApp web y si pueden ver, por favor, en el WhatsApp web, lo que les he compartido hoy. Primero, a ver, esto está muy arriba. Voy bajando y quiero que me confirmen si les ha llegado al WhatsApp. Primero que les he enviado esta fracción de doFile. Vamos a trabajar con esta en un momentito más. Continuando la explicación del día lunes. Les he pasado esta base de datos mensuales. Por favor, esta base de datos mensuales son las tasas de interés que les había solicitado como tarea. Aquí tienen la tarea hecha, si quieren verlo así. Y voy a trabajar con esta base de datos macro, la que hemos empezado a trabajar el día lunes, ¿no? Entonces, por favor, si pueden descargársela, lo agradecería enormemente. Y también les he pasado un artículo. No sé dónde está ese artículo. Este artículo, ¿no? Que es un artículo de Marco Antonio Laguna. Por favor, quisiera que lo revisen para el día lunes, que viene en tema del contraste empírico, muy en conexión con lo que voy a tratar el día de hoy en cuanto a manejo de datos, ¿ya? Entonces, por favor, dejo de compartir pantalla un segundito y voy a hacer una explicación la más simple posible con pizarra. Entonces, no quiero perderlos. Quisiera que me interrumpan el momento cuando algo no esté quedando suficientemente claro. Con la mayor de las confianzas me dicen, pausa.
Por favor, ¿puedes repetir nuevamente esto? No lo estoy comprendiendo suficientemente bien, o haga un nuevo ejemplo o lo que corresponda. Necesito que se comprenda suficientemente bien el siguiente alcance en el manejo de datos que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, por favor, me confirman si se está viendo mi pizarra. A ver, acá está. Me dicen si se logra ver, por favor. ¿Se está viendo? Todo bien. Darle compartir. Nada, ¿no? No, no se puede. De acuerdo, compartir nuevamente. Entonces, algo está sucediendo. No sé qué sea. Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí se ve. Pizarra en blanco, ¿no? Sí, licenciado, ahora sí se logra ver. Ay, esta pizarra en blanco, no sé qué. Ya, pero a ver, la prueba, a ver cómo está pizarra. Sí, esta pizarra, sí. Ok. A ver, hasta ahora lo que estamos haciendo es analizar variables monetarias como parte de nuestro análisis. Por supuesto que todo planteamiento teórico tiene que tener un contraste empírico. Muchos de los fenómenos, a ver, voy a poner el caso, digamos, solamente como una ejemplificación. Trátese de tasas de interés, los agregados monetarios. Ay, ¿qué marca esto? Estoy con dificultad con esta pizarra. Haré otra pizarra más. Disculpe. Ay, no sé qué pasa. Ya, ahora sí. Se está viendo, ¿no? La pantalla. Sí, 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 se puede licenciado. ver, doctor. Excelente, gracias. Vuelvo entonces. Trátese de tasas de interés, trátese de agregados monetarios, trátese de inflación, el PIB y un gran etcétera, etcétera, etcétera. Pensemos que yo relaciono una variable en el tiempo, solamente para la ejemplificación. Voy a hablar de una variable YT, que va a tomar una tendencia que puede ser regular o no, donde resulta que yo puedo considerar un momento en el tiempo.
un momento de interés T. Y voy a verificar, tratar de hacer una historia económica, como lo hemos venido hablando hasta ahora, de dar cuenta hasta dónde puedo ir en el pasado de esta variable económica, y en función del pasado de la variable económica, verificar en prospectiva cuál es el análisis a futuro, una posible predicción. La lógica de esta predicción es analizar algo que en econometría se conoce como el proceso generador de datos. Les decía, la analogía es pensar como si yo estuviera fumando, tengo un cigarrillo y el humo del cigarrillo es este proceso generador de datos que es oscilante, que es aleatorio, que puede ser cambiante en función del viento, en función de la manipulación que yo hago de mi mano, del cigarrillo, y un gran etcétera, 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 etcétera. En este proceso, en este tipo de procesos estocásticos de series de tiempo, el pasado va a influir en el futuro, pero no a la inversa, ¿no es cierto? No es que resulta que existe una bola de cristal en la cual yo pueda con perfecta precisión dar cuenta de cuál va a ser la tendencia que se dé en los tiempos que todavía no se han realizado, pero sí yo puedo lograr cierta estimación del proceso generador de datos. ¿Ya? En esta esencia, nosotros hemos empezado a hablar de un contraste. Un contraste que viene caracterizado por una comprensión previa de los datos. Por ejemplo, hemos relacionado un paso 1, hacer un análisis gráfico que me permita tener cierta historicidad y con eso saber cómo se comporta una serie y listo. En un paso 2, he tratado de capturar estadísticas descriptivas básicas que me permitan ciertas cuantías tener una comprensión de cómo es que se puede dar cuenta de las características principales de estos datos. Un paso 3, y aquí voy a volver un poco más en la explicación que ha sido muy somera el día lunes. Voy a hablar de estacionalidad. Y en esta estacionalidad voy a dar cuenta de cómo es que se va manifestando la necesidad de transformación de una variable original. Y un paso 4 que hemos hecho el día lunes, de relacionar ciclicidad, ¿no es cierto? Y ahora voy a conectar con un paso 5, que va a hablar de modelización. ¿Ya? A ver, 2 elementos que quiero relacionar por ahora para que puedan tenerlo en sus apuntes, por favor. Cuando yo veo gráficamente los datos, lo hago de manera univariante. Si tengo muchas variables para mi análisis, voy a analizar las variables una a una. Si yo veo las estadísticas descriptivas, también lo hago de manera univariante. Si yo verifico la estacionalidad, lo hago de manera univariante. Y si yo verifico su ciclicidad, también lo hago de manera univariante. La modelización ya va a procurar ver una relación causa-efecto de conectar una variable Y en función de una o varias variables explicativas más un término de error. Entonces va a ser una modelización que pretenda una explicación de un fenómeno de interés. Sin embargo, el paso inicial para pasar una modelización que ya no va a ser univariante, sino que va a considerar una variable dependiente y una serie de covariantes o variables explicativas, es otra vez lograr una modelización univariante. La modelización univariante, perdón,
Por eso conecto paso 3, que era de estacionalidad. Va a empezar con una lógica de los modelos ARIMA. Por favor, agradecería me relacionen ustedes si es que en lo que están llevando en sus materias actualmente ya han visto los modelos ARIMA o los estamos hablando por primera vez. ¿Es primera vez que yo estoy relacionando los modelos ARIMA? ¿Ya conocen de qué tratan los modelos ARIMA? ¿O requiere una explicación intuitiva? Primera vez, me dice Sebastián, excelente. ¿Para todos es primera vez? No es un óbice que sea primera vez, ¿no es cierto? Más bien, si me dicen primera vez, yo trato de brindar la explicación un poco más clara. Y si me dicen que esto ya lo conocen, va a haber ciertos elementos que son muy básicos que yo los voy a descontar, ¿no es cierto? Los voy a dejar de lado, ¿ya? William también me dice primera vez. Excelente, excelente, ya. Entonces, dado que esto es primera vez, convengamos en algunos elementos. Pablo me dice también primera vez, excelente. Recuerdan que yo les hablaba en sesiones anteriores de una serie que es, voy a poner una variable xt, que puede tener un comportamiento oscilante, pero que si yo dibujo una tendencia a lo largo del tiempo, puedo relacionar una media a lo largo de la serie que puede ser constante y una variabilidad de la misma que esté dentro de unos rangos expectables. Digamos, en este caso, esa variabilidad lo puede ser como un sigma que dé cuenta de una desviación estándar, ¿cierto? Entonces, en cuantías, esto es razonable. La mala noticia es que todos los agregados monetarios, los agregados macroeconómicos en general, bueno, esto que estoy relacionando es una variable estacionaria. Pero como vamos a poder apreciar, de hecho ya ustedes lo han anticipado, las variables que hasta ahora hemos venido analizando generalmente tienen un comportamiento, pensemos en una variable W, que se muestra, no sé, puede ser creciente, pero tiene una característica bastante dispersa, ¿no es cierto? Entonces, si yo calculo una media, no sigue una tendencia, ¿no es cierto? Y si yo de pronto veo sus variabilidades van a ser realmente un rango muy amplio, que al interior yo pueda registrar ciertos movimientos particularizados en tramos específicos. A esto es lo que se conoce como una serie no estacionaria. Si hablamos de series no estacionarias, lo que requiere esta serie estacionaria para convertirse en una serie estacionaria es hacer una transformación. Y la transformación es lograr su diferenciación. Les voy a mostrar cómo se hace esto, ¿no? Por ahora solamente apúntenlo, ¿ya? La forma de lograr esta transformación es también modelizando. Y una forma de modelización, como ya les he anticipado acá, es a través de los modelos ARIMA. Los modelos ARIMA, por favor, para el apunte, esto no lo voy a escribir, simplemente quisiera que lo tomen en cuenta en sus notas. Son modelos que se dicen ateóricos, es decir, que no requieren una explicación teórica detrás. No se basa, no existe un basamento que brinde su construcción. Al ser univariantes, solamente van a analizar la historia, como he explicado en la primera diapositiva, perdón, en el primer apunte. Va a verificar lo que pasa con su pasado para propiciar la comprensión de su futuro.
Básicamente es eso, ¿no es cierto? A esto es lo que se conoce como la aproximación Box-Jenkins, donde uno analiza los rezagos, analiza el componente idiosincrático, el término de error, y deja que la información hable por sí misma y pare de contar. Es la modelización más simple que se podría pretender y de la cual, a partir de la cual, si no me brinda una explicación suficientemente convincente, yo debería propiciar otros modelos más sofisticados, más rigurosos, que brinden un mejor poder explicativo. Pero como yo no puedo ir de la nada al paraíso, voy a empezar con un modelo ARIMA. Ya. Entonces, convengamos de que habíamos dicho, yo tengo una variable dependiente en función de una variable o varias variables explicativas X más un término de error. Para los modelos ARIMA, inicialmente me voy a olvidar de las variables explicativas y solamente voy a analizar la variable de interés, la que comprenda en el presente, verificar su pasado de -1, de -2, sucesivamente, hasta donde pueda ir más atrás en el tiempo, y ver el término de error, lo no sistemático. Y en eso consisten los modelos ARIMA. Hasta acá, ¿me estoy dejando entender? ¿Estoy dejando todo en claro? ¿O los he perdido demasiado? ¿Se comprende? ¿Hay algo que requiera aclarar hasta este momento? Me estoy dando a entender. Se comprende. Excelente. Adelante, Diana, le escucho, por favor. Una consulta, licenciado. Nos decía que o sea, X, la variable explicativa Sí. o la dependiente, se borra. O sea, lo No, quitamos no, no. del... No. Lo que quiero decirles, por favor, y eso quiero darme a entender bien. Los modelos ARIMA son univariantes. Solamente van a dar cuenta de una variable a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Si de pronto yo quiero analizar, por decirles algo, ¿no? Inflación, yo lo puedo hacer en función de la tasa de interés, en función de un agregado monetario, en función de, no sé, un tipo de cambio y un gran etcétera. La base para hacer ello es una base de dónde he sacado estas determinantes. Puede tener un argumento teórico. Pero yo les decía, los modelos ARIMA son modelos ateóricos. Al ser modelos ateóricos, solamente verifican las propiedades estadísticas de manera univariante. Entonces, la modelización no va a buscar esta conexión entre variable dependiente y variables explicativas, sino va a analizar la inflación por sí sola, la tasa de interés por sí sola, los agregados monetarios por sí solo, el tipo de cambio por sí solo. Y los argumentos va a ser verificar, si digamos estoy viendo la inflación, verificar la inflación en el periodo actual, en el periodo anterior, anterior a ese y todos los anteriores. Y un componente de error. A eso me refiero. No estoy queriendo decir, perdón si lo he expresado mal, que de pronto voy a borrar las variables explicativas, sino que inicialmente la modelización más simple solamente va a considerar una variable a la vez, la que sea de mi interés. No voy a conectar dos variables, ni más variables. Solamente voy a verificar la variable y su pasado inmediato, como les he mostrado acá. Perdón. La primera, ¿no? La variable de interés para analizar su pasado y eventualmente voy a tratar de generar un pronóstico. ¿Me doy a entender? Sí. Vale, gracias. Sí, licenciado, muchas gracias. Voy más adelante. Por favor, yo agradecido de que me corte en cualquier momento si algo no está quedando suficientemente claro. Entonces,
Pensemos que estoy hablando de una variable explicativa y. YT en el momento presente, en el hoy. Pensemos si son datos anuales a 2022. Un argumento puede ser dar cuenta de un parámetro constante, un intercepto, más como argumento principal su pasado inmediato, un T-1. ¿Ok? Más un término de error. A esto es lo que se conoce como un modelo autorregresivo de orden 1. ¿Por qué es autorregresivo de orden 1? Porque solamente estoy verificando la variable en el tiempo actual y la variable con su pasado inmediato. Análogamente, puedo tomar como argumento la variable, el mismo componente, más su pasado inmediato, más, perdón, alfa 1, pondré ahí, más un alfa 2, YT-2, más un término de error. Análogamente, esto será un modelo autorregresivo de orden 2. ¿Sí? Donde los argumentos son el presente y su pasado rezagado 2 periodos. Si estamos hablando de datos anuales, y piensen que estoy analizando la variable M1 a 2020, perdón, quería decir 2022. Entonces aquí va a tener como argumentos el M1 a 2021 y el M1 a 2020. ¿Se comprende ello? ¿Se comprende ello? No hay variables explicativas. Es la misma variable que está utilizando como argumentos su pasado inmediato. Son los mismos datos, su tendencia, la que sirve de argumento para explicar el comportamiento de esta variable. ¿Me doy a entender? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, licenciado. Sí, doctor. Excelente, gracias. Entonces, si de pronto yo generalizo este proceso y digo que T es igual a alfa 0 más alfa 1 de YT menos 1 más puntos suspensivos más alfa P de YT menos P más un término de error. A esto es lo que voy a conocer como un proceso autorregresivo de orden P. La pregunta es, y ustedes ayudarían, me responden, ¿hasta dónde puedo ir en el pasado? Si estoy analizando, el ejemplo está bien, agregados monetarios. ¿Será que yo puedo remontarme a los 1800? Estoy hablando de Bolivia, ¿cierto? ¿Hasta dónde data nuestra serie? ¿Desde cuándo yo tengo datos? Entonces, lo que quiero decir es que esto no vale, sino que está en función de la disponibilidad de datos que yo tengo en mi serie de la variable de interés. ¿Me doy a entender? Si de pronto los agregados monetarios los tengo desde 1990, eso es lo máximo que puedo ir en el pasado. No puedo inventar datos hacia atrás. No puedo hacer una retrospectiva más allá de lo que los datos, de una inexistencia de datos. ¿Me doy a entender? Entonces, es la disponibilidad de los datos la que da cuenta hasta dónde yo puedo ir en el pasado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, licenciado, se entiende. Ya. Clic. Si bien la explicación, por favor, va de la variable de interés y su pasado,
Vean, por favor, que hay un componente idiosincrático, el término de error, que es todo lo demás. Es lo que explica esta variable, pero que no es su pasado de la variable, sino es todo lo demás. Es la ignorancia del investigador. Es el término de error. Entonces, yo también podría hacer una modelización por el otro lado. Perdón, todo lo que comprende la variable y su pasado es lo que se conoce como el componente sistemático. El componente que es conocido, que yo puedo verificar mediante datos. Y lo que comprende el término de error es lo que se conoce como el componente no sistemático, el que yo no puedo registrar a través de datos, pero también es susceptible de ser modelizado. ¿De qué forma? Si de pronto yo puedo hablar de la variable de interés Y, yo puedo dar cuenta de un término constante, un teta 0, más un teta 1, y el error idiosincrático rezagado, un pasado. A esto es lo que se conoce como un proceso de medias móviles 1, un MA1. ¿Ya? Análogamente, yo podría ver, como he hecho hace un momento, un YT es igual a un teta 0 más un teta 1 de ET menos 1 más un teta 2 de ET menos 2. Y esto es lo que se conocerá como un proceso autorregresivo, perdón, de medias móviles de orden 2. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? La generalización me va a llevar a tener un término de error más puntos suspensivos, usaré otra letra, ¿ya? Una letra Q, ¿ya? Una letra Q de un ET menos Q. Y este va a ser un proceso de orden Q. ¿Se comprende? Lo vamos a ver con datos, por favor, con nuestros datos. Pero quiero que se entienda la intuición detrás. Otra vez, este no es un curso de econometría, ¿no es cierto? Estoy tratando de lograr una explicación lo más amigable posible, a razón de que, por ejemplo, el artículo que vamos a leer para el día lunes se pueda comprender en su componente econométrico. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Más o menos. ¿Hay algo que requiero clarificar? Por favor, me lo sincera. ¿Todo ok? ¿Todo claro? ¿Se entiende? Me dice Lisette. Muchas gracias. A ver, voy más entonces. Si he dicho que voy a hablar de procesos y voy a poner entre paréntesis la I, ARIMA, ustedes saben que el componente autorregresivo viene de conocer la variable y su pasado. ¿Cuánto voy en el pasado? En función de cuánto tenga de disposición en datos. O puedo componer el componente sistemático o puedo analizar el componente no sistemático y ver también su rezago hacia atrás. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué comprende la I? La I comprende la transformación necesaria para que si esa variable que inicialmente era no estacionaria, yo genero una, voy a ponerlo con otro color, una primera diferencia de esa variable no estacionaria y la diferencia de la variable YT la voy a integrar y se va a convertir en una serie estacionaria. Entonces, el término I
es dar cuenta de cuántas veces yo requiero diferenciar a la variable para que pase de ser no estacionaria a ser una variable estacionaria. ¿Me doy a entender? Todo esto que les estoy relacionando es lo que ustedes van a ver al final del curso de econometría 1. Seguramente lo van a ver con mucho más extensión en su curso de econometría 2, al comienzo de la misma. Y les he brindado, solamente esto es una explicación intuitiva para que les guste profundizar. Los textos básicos pueden ser analizar, no sé, un Woolrich en el capítulo de series de tiempo, o un Gujarati, si quieren verlo. La parte de series de tiempo es interesante en su explicación. Si quieren ver algo un poquito intermedio, si quieren verlo tal vez en mayor profundidad, la sugerencia es ver un Enders, se los he compartido también, o un Helmut Luckepol, también lo tienen ustedes, los he compartido. Y si quieren ver algo realmente riguroso, mucho más sofisticado, vean el Goldberg o el Hamilton. Esos son los textos que, más allá de lo intuitivo que estoy explicando, brindan la comprensión para este tipo de modelizaciones. Quiero hasta aquí, por favor, dudas, consultas, comentarios, sugerencias, y voy a pasar a ver datos para que se entienda con mayor precisión lo que estoy haciendo. Hasta acá, ¿todo ok? ¿Todo claro? ¿Se comprende lo que estoy haciendo? ¿Me doy a entender? Licenciado, Por favor, adelante. tenía una duda. Estuve leyendo algunos textos y me decían AR2 y yo digo que esto debe ser, yo creo, lo mismo que decir, es un modelo ARIMA, ¿no? Cuando nos dice es No, no. AR1 o AR2. AR2, aquí está el AR2, pues. Lo hemos hecho. Este es el AR2. Ahí está el AR2. ¿Qué quiere decir AR2? AR nomás, no ARIM. AR, que está verificando la variable, la misma variable, un rezago, la misma variable, dos rezagos. AR2. ¿Se entiende? Ese es AR2. Ah, sí, sí. Ya, muchas ¿Sí? gracias. Sí, Ese sí, es sí. el AR2. Voy a mostrarles cómo se modeliza un AR2, ¿ya? Pero básicamente es ver la variable, su pasado, rezagado un periodo, y su pasado, rezagado 2 periodos. Listo, para de contar. Lo vamos a hacer juntos. Les voy a mostrar cómo se hace modelos AR. ¿Alguna otra consulta? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Para que pase a ver datos. Ya. Por favor, me sinceran cuando algo no esté quedando suficientemente bien. Voy a compartir pantalla, por favor. Me dicen si se está viendo. ¿Se ve? A ver, así. Sí, doctor, se puede ver. ¿Se ve, no es cierto? Excelente, perdón. Estoy acomodando aquí un poquito. Ya, excelente. Entonces, ya que ustedes están viendo ahorita el WhatsApp web, esto se los he compartido. Y voy a hacer, quiero que sigan los mismos pasos que yo estoy haciendo. Les he compartido esta serie de sentencias. Ay, perdón. Disculpen que esté tan torpe con esto. Estas son la serie de sentencias que les he compartido esta mañana. Entonces, lo único que estoy haciendo es copiarlas. Hagan lo mismo, por favor. Ya, estoy copiando esas sentencias. Y me voy a ir a abrir la base de datos que ustedes ya tendrían que haberla descargado. Esta datos / macro 2 BF. ¿Sí?
Se está viendo mi pantalla, ¿no? Y simplemente abro un do file y en el do file copio las sentencias. Por favor, agradecería me sigan paso a paso para no perderlos. Toda la explicación que he brindado hace un momentito la voy a traducir acá. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí, Lick. Excelente. Entonces voy a poner, digamos, solamente para identificar esto, estamos hablando de economía monetaria, perdón, monetaria, ¿no? ¿Hoy qué fecha es? Hoy es 19 del 10 del 2022. Ya. Lo primero que hago es declarar que esta base de datos sea una base de datos de series de tiempo, ¿no es cierto? Entonces declaro a mi base como una serie de tiempo. Y digo tset, la variable de tiempo es t anual. Y hago correr. Y veo en la ventana de resultados, me ha dicho sí, estamos con datos desde 1937 hasta 2022, con un delta, un incremental de un año para cada dato, ¿no es cierto? Entonces yo voy a verificar mi base, por favor, si pueden hacer un edit. Y voy a ver mi base, como lo hemos visto el día lunes. El por qué va esto desde 1937, porque son los datos de inflación, ¿no es cierto?, que se tienen desde tan larga data. Pero si yo veo los datos del PIB, por ejemplo, vean los datos del PIB, van desde 1980, ¿no es cierto? Y antes de 1980, blanco, 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 blanco. Entonces, solamente por propósitos didácticos, voy a quitar los datos anterior a 1980, ¿ya? Entonces digo, en línea 6, en este caso que están viendo, hago un drop a 1980 hacia atrás y borro. ¿Ya? Entonces, si vuelvo a hacer el edit, veo mi base de datos y estoy datos desde 1980. ¿Sí? Y voy a hacer solamente para la ejemplificación el análisis, la modelización ARIMA con la variable del PIB a precios constantes. Ustedes, por favor, pueden hacerlo con cualquier variable, con los agregados monetarios, con las tasas de interés, no solamente relacionando datos anuales. Sería incluso preferible que utilicen datos mensuales, trimestrales o la periodicidad que puedan obtener, ¿ya? Entonces, solamente para propósitos didácticos estoy utilizando esta base de datos. Como he hecho el día lunes, voy a generarme una variable que sea LPIB, que se llame LPIB, que va a ser igual al logaritmo del PIB a precios constantes. Eso es lo que estoy haciendo en línea 7 en este caso. ¿Ya? Entonces, lo hago correr. ¿Sí? Y voy a hacer un tsline, primeramente, de la variable original. Ahí lo pueden ver. Donde la escala, en algún momento Héctor creo que me hacía la observación de esto, que me decía por qué está con esos valores de 1 punto elevado a la e más 0,7, ¿no es cierto? Entonces yo le decía, simplemente hago un cambio de variable, como en este caso logaritmizar, y puedo tener un tsline, no va a cambiar la tendencia, pero con la variable logaritmizada. Entonces hago con el LPIB. Y lo único que va a hacer, no va a cambiar el gráfico, sino va a cambiar las escalas de los ejes. Y ahí tenemos algo más cristiano, ¿no es cierto? Más razonable. Pero el gráfico no ha cambiado. ¿Sí? Entonces, ¿qué he hecho con esto? Lo que he hecho con esto es el paso 1, ¿no es cierto? Análisis inicial, voy a poner gráfico, pondré más univariante de la variable. Y de hecho voy a poner entre paréntesis de, si quiero, las variables de interés. Entonces, por favor, ustedes también pueden hacer lo mismo si están tratando con M1, tasas de interés, inflación,
crecimiento y un gran etcétera, 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 esto no deslinda, ¿no es cierto? Lo pueden hacer con cualquiera de estas variables. Seguimos. Esto ya lo hemos hecho antes. ¿Qué era el paso 2? Paso 2 era análisis estadístico de estadísticas básicas, ¿cierto? Entonces yo hago con la variable original, digamos, veamos en resultados. Un describe, puede ser un summarize, o puede ser un summarize detail, ¿cierto? Y hallar el detalle y con eso tener no solamente la media, variante, desviación estándar, sino también la varianza, simetría y kurtosis, ¿ya? No voy a entrar en la explicación en detalle de eso. Simplemente decir de que, así como lo he hecho como la variable original, puedo hacerlo con la variable logaritmizada, ¿cierto? Entonces, en lugar de poner pip a precios constantes, pongo lpip y repito el procedimiento con la variable transformada. Y ustedes ya saben hacer esto. Esto lo puedo también expresar en hitos de interés, ¿no es cierto? Ya, ahí está. ¿Sí? Ya, ahora vámonos con esto, por favor. Paso 3. ¿Qué era el paso 3? Auxílienme. ¿Qué decía que era paso 3? Y en esto me he quedado el día, he hecho algo de esto el día lunes. ¿Qué es el paso 3? Verificar si la variable es estacionaria o no. Verificación de estacionalidad. ¿Ok? Si yo veo, y ya había hecho un análisis gráfico inicialmente, vean por ejemplo en esta variable, y simplemente la veo, pregunta, si yo dibujo una línea en el eje de las abscisas, ¿será esta variable estacionaria? No, licenciado. Claramente no, ¿no es cierto? No es estacionario, pero esa es una mirada formal. Perdón, una mirada gráfica informal. Veamos con instrumentación que permite formalizar este criterio. Y una forma de formalizar este criterio es a través de pruebas gráficas. Vean, por favor, aquí estoy sacando un gráfico de correlaciones seriales de la variable o la original o transformada. Va a dar exactamente lo mismo. Y hago correr y verifico. ¿Se logra ver ese gráfico? Sí, licenciado. Lo que pueden apreciar en esta representación gráfica, que la autocorrelación serial de los rezagos, vean hasta el rezago 20, no desaparece en el tiempo, ¿no es cierto? Como que este reduce, pero se hace incluso negativo, pero no desaparece. Entonces, este es un claro indicio de que esta regresión es no estacionaria. ¿Ya? Entonces, les decía, puedo hacer una prueba formal como la Dickey-Fuller. Voy a hacer un Dickey-Fuller. Y trato de corroborar ese criterio. ¿Se logra ver el resultado? ¿Lo ven ahí en pantalla? Lo voy a pintar aquí los valores con azulito, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy viendo ahí en pantalla? El valor, primero, por favor, vean en el apunte. La hipótesis nula es indicar que la serie es estacionaria, es decir, que no presenta raíz unitaria. El test Dickey-Fuller lo que hace es verificar la presencia de raíz unitaria a través de tener el criterio de decir si el valor, este valor estimado, es mayor que los valores críticos, entonces yo no rechazo la hipótesis nula y la variable de interés es no estacionaria. Ahora, el 1,05 es mayor que menos 3.641, sí.
1.05 al 1%, ¿no es cierto? Es mayor que menos 2.95, claramente, y 1.05 es mayor que menos 2.61 a un valor crítico del 10%. Claramente, el estadístico calculado es mayor que los valores críticos. Por tanto, no rechazo la hipótesis nula y de manera formal puedo aseverar que la variable de interés es no estacionaria. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Ya, esa es la parte que no quiero perderlos, por favor. Y con esto voy a acabar la clase y vamos a continuar sobre esto el día lunes. Si la serie no es estacionaria, se requiere de una transformación. Y la forma de transformar es integrarla, lograr su primera diferencia. ¿Cómo logro la primera diferencia? Voy a generar, por favor, quiero que concentren su atención en esta línea 30. La variable original, rezagada un periodo. A ver, voy a darme a entender mejor esto, ¿ya? ¿Cómo puedo hacerlo? Ya sé cómo voy a hacerlo. Voy a hacerlo de la manera más pasito a paso, ¿ya? Entonces, yo puedo generarme una variable. Voy a copiar esto de acá, ¿ya? ¿Qué le puedo llamar? Nuestra variable original es LPIP. Voy a llamarle L1PIP, que va a ser igual a la variable original, pero rezagada un periodo. Por favor, van a ver qué es lo que estoy haciendo, ¿ya? Voy a abrir mi base de datos acá. Entonces, quiero incluso esto que sea más simple, ¿ya? Para que se pueda entender lo suficientemente bien. Voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Como digo que esto es univariante, voy a quedarme solamente con la variable de interés, que es la variable LPIP. Y la variable, por supuesto, tiene. Y todas las demás me olvido. ¿Qué ha pasado acá? No está la variable LPIP. No he construido la variable LPIP y ya la había construido. Ahí está LPIP. Ahí está. Me estoy quedando solamente con las variables LPIP y la variable tiempo. Entonces, si yo hago un edit, estoy solamente con esas dos variables. ¿Sí? Ya. Ahora vean esto, por favor. Voy a poner ahí la base de datos y pongo el comando. Voy a generarme una nueva variable que va a ser el rezago. Va a ser el, si quieren ver, el YT-1, ¿ya? Este es el equivalente a decir, a ver, voy a poner así entonces. El LPIP es el equivalente a lo que decía YT. Y el L1PIP va a ser el equivalente a decir YT-1, menos un rezago. Entonces, genero esa variable. Genero esa variable y vean lo que se ha generado. ¿Se logra ver en base de datos? Lo único que he hecho operativamente es quitar el primer valor. Está restando el primer valor. Y todo lo demás se mantiene inalterable. ¿Se logra ver? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Eso Entonces, porque, sí, por favor, adelante, adelante. La consulta, por favor, adelante. sí, sí, licenciado, eso solo es porque le hemos restado, ¿no? Solo por Así eso. es, solamente quedaron. estoy considerando un periodo anterior. Es su rezago, ¿no es cierto? Es restando un periodo anterior, nada más que eso. Estoy descontando un periodo anterior, nada más que eso. Entonces, por favor, y con esto acabo. La diferencia de YT, voy a poner esto entre paréntesis para que se entienda, de YT, va a ser igual
a la variable actual, a la YT, menos la variable de YT menos 1. Esa es la primera diferencia. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Puedo decir, genéreme una variable que se llame diferencia de LPIP, que va a ser igual a la variable LPIP menos la variable que acabo de generar, el primer rezago. Y esa es la primera diferencia. Y voy a generarla. ¿Se logra ver? Ahora, esta primera diferencia, yo puedo graficarla con un T-Sline y grafico la primera diferencia. Y esta variable, que ahora está mostrando el crecimiento de la variable, yo puedo graficar una línea, una media alrededor de esta variable y verificar que ésta sea estacionaria. Y la variable estacionaria puede ser, digamos, un Dickey-Fuller de la variable, puede hacer todo, ¿no es cierto? Puede hacer un AC de esa variable, un cociente de correlación de esa variable y verificar cómo se comporta. O puedo verificar también de manera formal y ahora dar cuenta que el valor, el estadístico, es menor que los valores críticos. Por tanto, no rechazo la hipótesis nula y esta serie diferenciada ahora es estacionaria. El corolario final, diferenciar la variable una vez, me ha permitido convertir de la variable que era no estacionaria en estacionaria. ¿Se comprende lo que acabo de decir? ¿Me doy a entender? Sí, licenciado. Una consulta. Por favor, Ahí, adelante. si es que en la primera diferencia no me sale estacionaria, entonces tendría que ser una Segunda hasta diferencia. tercera diferencia, digamos. Hasta que me Segunda salga diferencia, tercera diferencia y les que corresponda. Pero le doy un dato que esto es por la experiencia, ¿ya? Una variable que en primera diferencia, logro la primera diferencia, ya se vuelve estacionario. Y eso ocurre con casi todas nuestras variables macroeconómicas en Bolivia. En un caso extremo, voy hasta una segunda diferencia. Pensar en una tercera, cuarta diferencia, impensado. Nunca se da. Nunca se da. Como máximo voy a lograr hasta una segunda diferencia. En casos excepcionales. Con una primera diferencia, suficiente. ¿Sí? Sí, licenciado, gracias. Excelente. Por favor, no descuiden la lectura que les he pasado de Marco Laguna para el día lunes y vamos a continuar sobre este tema de los datos con mucho más extensión. No he empezado a ver ni siquiera nada de los modelos ARIMA, ¿no es cierto? Solamente estoy replicando el ver el tema de la estacionalidad, no estacionalidad, y ahora voy a pasar a ver cómo se construye un modelo AR, cómo se construye la parte MA, cómo se construye la parte ARIMA y la predicción. Y a partir de eso vamos a hacer modelos más complejos que sirvan para generar nuestro artículo que va a ser nuestra evaluación final. Nos vemos el día lunes, por favor. Hasta luego. Saludos, licenciado. Hasta luego. Hasta el día lunes. Muchas gracias. Hasta el día lunes.